Pues hola, buenos días todavía. Gracias por acudir a esta mesa difícil de gobernar, que vengo con la bandera roja para sacar. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Asun Cámara y estoy en esta mesa en calidad de coordinadora de la plataforma Juntos por los Bosques. La plataforma Juntos por los Bosques es una plataforma de carácter nacional que aglutina a toda la cadena de valor del sector forestal en el país, desde organizaciones científicas, empresas de consultoría, aprovechamientos, empresas de certificación, propietarios forestales. Bueno, tenemos representados a lo que es el sector forestal en el país, ¿no? Y bueno, me han encargado esta misión, que espero hacerlo lo mejor posible. Nuestros interlocutores los tenéis presentados aquí, son 4 directores y directoras generales estupendas. Está Irene Aguiló de Madrid. Germán, tengo que leer los nombres, porque no os creéis que me los sé yo muy bien de memoria. Germán Puebla, que viene de la Comunidad Extremeña. Alfonso Calvo, director general de Aragón, y la última por la izquierda es Marisol Díaz Mouteira, que es directora del Patrimonio Natural en la Xunta de Galicia. Cuando estuvimos preparando el otro día la mesa, hablando un poco con ellos del tema que les preocupa, la verdad que salieron tantísimos temas en una mesa tan amplia de desafíos, de retos, que vamos a intentar concretar lo mejor que podamos en aquello que más les preocupa. Entonces, yo, para abrir la mesa, les voy a pedir a cada uno de ellos que enumeren, ¿no?, los 3 principales desafíos que encuentran ellos en la gestión autonómica de los espacios naturales, ¿no? Si os parece, empiezo por mi izquierda, por Irene, y os voy pasando el turno, 5 minutos cada uno, si podéis poner un poco de manifiesto los retos más importantes que encontráis en vuestras respectivas comunidades autónomas. Irene. Muy bien, pues gracias, Asun. Buenos días a todos. Y bueno, yo me imagino que todos conocéis Madrid, pero quizá no tanto la realidad territorial de Madrid. En unos datos muy rápidos, Madrid tiene 800.000 hectáreas de territorio. La mitad de su territorio es espacio protegido de alguna manera, o bien espacio natural protegido por las leyes nacionales, o bien reservas de la biosfera, o bien Red Natura 2000, derivado de la legislación europea, o de instrumentos internacionales, protección de humedales Ramsar, etcétera, etcétera. La mitad del territorio, como digo, en terreno forestal es el 55%, más de la mitad del territorio. Un 15% más o menos está urbanizado. Y el resto, pues, terreno agrícola, que en general está en regresión a favor del terreno forestal, y el terreno forestal, a su vez, en regresión a favor de la urbanización, tanto, bueno, pues para vivienda, para dotacional servicios, para, sobre todo, logística y distribución, ese tipo de uso comercial industrial, ¿no? Entonces, en Madrid todo esto lo juntamos con 7 millones de habitantes que hemos alcanzado este año. Por tanto, claro, de este diagnóstico, pues ya os podéis imaginar que nuestro principal desafío, reto, como lo queramos llamar, es la gestión del uso público. Además de nuestros 7 millones de habitantes, sabéis que funcionamos como una gran metrópoli. Ya no tanto, o sea, ya hemos pasado de considerar la capitalidad de Madrid y su región metropolitana a considerar la región metropolitana. Es decir, estamos conectados a menos de una hora con Ávila, con Segovia, con Toledo, con Guadalajara. Entonces, al final entran todos los días en Madrid más de 8 millones de habitantes. O sea, tenemos 7 que viven más 1.200.000 aproximadamente más que entra todos los días. ¿Y qué hace su vida diaria? Entonces, hay un uso público de los espacios naturales y del territorio forestal en general gigantesco. Y es muy diario, no son visitantes que nos vienen a ver, como puede pasar en Monfragüe, por ejemplo, aquí de mi compañero Germán. Es un uso diario, la gente sale a correr, sale a pasear. Entonces, la gestión de ese uso público es un gran desafío. Luego, si quieres, entramos. El más importante, diría yo. Luego hablaremos probablemente de esto más en detenimiento. La segunda, yo creo que también por esta presión territorial que sufrimos, es la conectividad de estos espacios. Tenemos unos espacios naturales que están declarados
hace mucho tiempo y muy protegidos con leyes de los años 90, eso está fenomenal, pero esa conectividad entre espacios, como es por terreno no protegido, se puede perder y es muy importante para la conservación de la biodiversidad. Entonces, yo diría por ese orden uso público, luego el asegurar esa conectividad de los espacios protegidos, que ahí entra ahora la infraestructura verde, que es una denominación más moderna, pero al final, bueno, pues de toda la vida, un espacio aislado, por muy protegido que esté, va a ser mucho menos interesante que espacios conectados en toda la región. Y luego ya, por último, también es difícil en una región tan urbana y con tanta población urbana hacer una gestión activa del territorio. Es muy difícil y ese es el otro gran desafío que tiene Madrid. Cómo conseguir esa adaptación con gestión activa de los bosques a estos nuevos fenómenos meteorológicos extremos, a las sequías, a las plagas, a las enfermedades, esa prevención de incendios tan importante, ¿no? Hacer silvicultura en Madrid, por ejemplo, es muy difícil porque enseguida salimos en las redes y nos acusan de arboricidas y entonces pues es bastante más complicado que en otros territorios. Un escenario distinto completamente. Sí. Así que yo, por resumir, diría esas tres, ¿no? La gestión del uso público, el asegurar la conectividad entre los espacios que ya están protegidos y ya, por último, pues el preparar nuestros bosques y nuestros espacios para el futuro que viene. Perfecto, pues gracias. Germán, te doy la palabra. Adelante cuando quieras. Muchas gracias, Asun, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, intentaré ser lo más breve posible. Extremadura es una región vasta y extensa, no comparable con otras naturalmente de España en cuanto a extensión, pero sí en cuanto a valores naturales. Podría decir que tenemos 1.300.000 hectáreas de espacios protegidos. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues según, fijaros, porque cuando se compatibiliza, y aquí está el primer reto o la primera cuestión a debatir, cuando se compatibiliza el uso tradicional y la conservación, vamos ganando. Cuando intentamos sumar conservación contra el uso tradicional, vamos perdiendo. Con lo cual ese es el principal reto, darle la vuelta a un criterio que se ha trasladado a este tipo de protección de manera general, a espaldas de los ciudadanos, a espaldas del mundo rural, a espaldas de los que viven y han hecho ese espacio natural, que es muy importante. No solo viven en él, no solo disfrutan de él, lo que les dejan, sino que son los verdaderos artífices de ese espacio natural. Con lo cual, ese es el principal problema, ese es el principal reto, es devolver al verdadero protagonista del espacio natural, que son las personas, el lugar que le corresponde, el lugar en el que naturalmente deben de estar, porque son los artífices de ese espacio natural. Y esto no es fácil, de conseguir, pero afortunadamente la sociedad está de parte de quien debe de estar y poco a poco pues lo intentaremos conseguir en beneficio de los propios espacios naturales, En segundo lugar, es importante también destacar que este tipo de espacios, por ejemplo, un parque nacional que comentaba anteriormente Irene, como Monfragüe, importantísimo, con más de 18.000 hectáreas, un verdadero tesoro de la naturaleza, pero este tesoro de la naturaleza, que es marco, que es bandera de Extremadura, tiene que ser bandera también de los municipios que lo integran. Porque si no es bandera de sus municipios, si no es realmente un aprovechamiento para los municipios que forman parte de ese parque, volveremos a lo mismo también que hablábamos antes, si no existe el equilibrio que debe de existir. Por tanto, en estos planes de uso y gestión que rigen cada uno de nuestros espacios naturales, debe de tenerse en cuenta, muy en cuenta, la labor que deben de hacer los ayuntamientos, la labor que deben de poner en marcha y además los beneficios que deben de recibir, porque forma parte
estos espacios naturales de su término municipal. Por último, un problema y un reto enorme por varias circunstancias, que son los incendios. Cuando tenemos un parque natural con ese criterio de la sobreprotección, de no tocarlo, de no actuar. Fijaros, nosotros tenemos en Monfragüe, en este momento, vamos a empezar con el plan de prevención. Tenemos a todos los ecologistas enfrente, porque no se puede tocar Monfragüe. Dejamos que se queme o lo protegemos. Fijaros, las dehesas de Extremadura, que es el ejemplo de protección per se, a mi juicio. Claro, yo soy extremeño, no podía decir otra cosa, pero es verdad. Es el ejemplo de protección per se. Es el sistema con menos riesgo de incendio de cualquier monte. Y no me gusta llamar monte a la dehesa porque es otra cosa, pero es la realidad. Si nosotros hacemos un parque nacional o un parque natural donde prime el no tocar, donde prime el espacio sagrado, además de tener un conflicto permanente con las personas que habitan en el entorno, tendremos un peligro absoluto con los fuegos. En Extremadura este año se nos han quemado, como bien sabéis, 50.000 hectáreas de monte. Afortunadamente en Monfragüe no pasamos de un conato, pero si hubiéramos tenido la mala suerte con las condiciones de humedad, de calor y de viento que teníamos en aquel momento, que se hubiera propagado el incendio, pues hubiéramos estado hablando en este momento de un auténtico desastre absoluto. Por eso es importante trabajar en este tercer reto, trabajar en la prevención de incendios. Y la prevención de incendios no es solamente, como decía, un plan de prevención, sino es, volviendo al primero de los retos, es permitir esas actuaciones tradicionales que siempre son positivas, que siempre son una ayuda para luchar con el gran lastre, el lastre que puede hacer desaparecer un parque nacional que es el incendio. Gracias, Germán. Sí, bueno, ¿no? Sí, ha sido, has estado medido. La primera prueba superada. Alfonso, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días. La verdad es que es un placer estar hoy aquí. Agradezco a todas las personas que han hecho posible que se celebre por tercera vez, y espero que dentro de muchos años podamos recordar estos inicios de esta feria de Expoaire. La verdad que el primer año como vinimos todos un poco a la aventura, y yo creo que cada vez se va consolidando más. Este año la veo mucho más bonita. Bueno, también será porque hemos puesto un póster precioso de nuestro querido Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que todo el mundo conoce. El Parque Nacional, bueno, carecía de una simple página web oficial del Gobierno de Aragón, y ya la tiene. Y una de las premisas que me gustaría hablar es por supuesto, sin menoscabar lo que acá han dicho mis compañeros. La verdad es que la movilidad y el poder dirigir a la gente dentro de los espacios naturales protegidos, yo creo que es una de los más principales quebraderos de cabeza, ¿no? Yo creo que, partiendo de la base que Huesca ha sido declarada este año la mejor provincia turística de España, de Europa, y probablemente sea en un futuro corto, en Dubái, la mejor provincia turística del mundo, yo creo que se lo merece. Cuenta con 3 parques naturales, un parque nacional, 3 reservas, una reserva natural protegida y, por supuesto, monumentos de los glaciares, monumentos geológicos, una reserva de la biosfera de Ordesa Viñamala, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con Francia en el bien declarado por la UNESCO natural y cultural Pirineos. Bueno, yo creo que es en estos momentos una de las mejores provincias que tenemos en España, pero puede pecar de que mucha gente vaya a los mismos lugares y en el mismo tiempo. Yo creo que eso tenemos que saber capaces de poderlo no dirigir, sino saber qué es lo que hay que hacer para que
no podamos morir de éxito como estamos llevando a cabo en algunos puntos concretos a lo largo de algunos meses muy determinados. El resto del año prácticamente no hay nadie, porque hay mucha nieve y porque hace mucho frío. Pero sí, en verano, cuando se dice Ordesa se ha llenado, se cortan la posibilidad de acceder, a la gente va a la cola de caballo. Es un espacio muy emblemático, el ejemplo lo tenemos yo quería coger una foto que todo el mundo la pudiera identificar y cogí la cola de caballo. Pero en el Parque Nacional de Ordesa hay otros 3 sectores, como puede ser el de Escuaín, el de Añisclo y el del Valle del Cinca, en el Circo de Pineta, que son iguales de bonitos que el sector de Ordesa, ¿no? Pero todo el mundo identifica ir a Torla con ir al Parque Nacional y ir al sector de Ordesa. Con lo cual llega un momento que el PRUG tampoco acepta más gente, porque habla de que la capacidad de carga son de 1.800 personas. Es otro de los puntos que quiero incidir también, que hay los PRUG que se hicieron hace 10, 15, 20 años, en lo cual en aquella época había un movimiento pues ecologista, verde, y había que conservarlo por encima de todo, y si no se podía ir a visitar, pues muchísimo mejor, y si no se podía tocar nada, pues muchísimo mejor. Esto yo creo que ya ha acabado, ¿no? La gente quiere ir estamos en un mundo en que la gente va, aunque solo se hace una foto, colgarla en la red e irse a otro lado, ¿no? Pero la gente quiere ir a ver lo que le han contado y quiere estar. Tenemos que ser capaces de poderlos dirigir, ¿no? Y es uno de los quebraderos de cabeza que más nos está llevando, porque, entre otras cosas, vale muchísimo dinero poder implementar un sistema de movilidad como el que vamos a implementar nosotros de cara al verano que viene, perdón. Bueno, ya he dicho el plan de movilidad, he dicho la concentración y sobre todo también un tema muy importante que yo creo que estamos solventando muy bien, es un lema que yo cogí cuando me nombraron director general, es que la conservación del medio natural es necesaria, pero sin que merme un ápice en el desarrollo socioeconómico de la gente de la zona, ¿no? Los pueblos tienen que desarrollarse al igual que lo hacen las ciudades. No se le puede privar, no se le puede limitar, se puede gestionar. Y si se puede limitar, hay que explicarle por qué se le limita. Pero porque ahí esté eso, ahora, eso que lo han hecho ellos, que el paisaje está totalmente antropizado en todo el mundo y que eso que tienen ahora no ha aparecido ahí por casualidad. Es una labor que han hecho ellos durante toda la vida. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de limitar el desarrollo socioeconómico y el uso público. Por lo tanto, yo creo que esos tres elementos son los que podemos, o desde mi punto de vista, son muy importantes y podríamos tocarlos. Pues muchas gracias, Alfonso. Pues Marisol, cuando quieras, es tu turno para Galicia. Gracias a todos. Pues nada, poneros un poquito en contexto. En Galicia tenemos aproximadamente un 42% del territorio con una figura de protección. Contamos con esos 6 parques naturales, un parque nacional, 7 reservas de la biosfera, 8 monumentos naturales, 2 paisajes protegidos. Pero quizás ya la propia reserva de la biosfera ya se centra en otras cuestiones. Me quiero centrar más en lo que es el espacio natural o parque natural, que es donde quizás haya esos tabús a la hora de que son espacios naturales sin actividad en el sentido de que no se pueda tocar ni hacer absolutamente nada. Creo que la gestión de esos espacios naturales está estrechamente vinculada, primero, con el objetivo fundamental que debemos tener, que creo que es la conservación de esa riqueza ambiental que tienen esos espacios naturales. El segundo es, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es el desarrollo sostenible de las zonas rurales o de las zonas de influencia de esos espacios naturales. Y por último, y creo que fundamental, porque sin eso no podríamos actuar, es una financiación, tener claro esa financiación continuada que nos permita a su vez tener una actuación continuada en el terreno. De nada vale ocuparte de unas hectáreas en un parque natural si no tenemos ese respaldo, ya sea por la Administración autonómica, la ayuda de las entidades locales y por parte, por supuesto, del Gobierno central. Creo que estas cuestiones las hablaremos a lo largo de esta mesa. En cuanto a la conservación, fundamental
fundamental y vosotros pues habéis visto este verano cómo de nuevo han llegado los incendios y ha asolado los incendios nuestros espacios. De unas 120.000 hectáreas que se han quemado en Galicia, un tercio ha correspondido a los espacios naturales. La verdad, tengo que decir que proporcionalmente pues, en algún parque 5 hectáreas, en el que más 10 hectáreas, bueno, pues ojalá no hubiese sido ninguna, pero creo que la restauración de las zonas degradadas, pensando ya en esa prevención y hacer frente con las especies que se plantan, con el tipo de vegetación, pues es una barrera natural a la hora de los incendios y en eso tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar dentro de esa conservación en algo que es, yo creo que vinculado al primer reto, desafío de conservar nuestros hábitats, que es la educación y la concienciación ciudadana, sobre todo de aquellos que viven en el parque. De los 6 parques, menos en uno, en todos hay poblaciones, gente que vive en el área de influencia y, como decía Germán, creo que los usos tradicionales son la base de mantener la ilusión de la gente y de que ellos, de la mano con las administraciones, nos permitan esa conservación y ese sacar provecho y poder vivir y evitar ese abandono. Es decir, pues que la gente pueda emprender, que pues se pueda hablar de turismo sostenible, que se pueda hablar de ecoturismo, que se pueda hablar de participación ciudadana a través de los propios órganos que tienen los espacios naturales. Todo eso, cuando generemos esa ilusión y la gente, que eso es lo que creo que tenemos que empezar a transmitir y hacer pedagogía. Primero con la gente que vive en el área de los parques, ¿no? Para que puedan ver que pueden salir a coger piñas, que pueden ir a coger setas, que pueden cortar la leña para su uso particular. Y cuando seamos capaces de que esos tabús, o sea, que no son espacios sin actividad, conseguiremos todos juntos conservar y pasar al segundo punto, al segundo reto o desafío, que es ese desarrollo de esas zonas gracias al espacio natural en el que viven. Y por último, pues el tema de la financiación, que creo que a veces nos solapamos, a veces tenemos que sentarnos más, hablar más. Nosotros vemos que uno de los, no sé si llamarle obstáculo, porque tampoco lo es, porque en definitiva todos tenemos proyectos para nuestros espacios, pero a veces los grupos de desarrollo local, la administración autonómica, debemos comunicarnos más para que esa financiación sea mejor distribuida y no solaparnos, porque a veces con los grupos locales vemos que estamos actuando en el mismo territorio cuando podemos diversificar y llegar a más. Y yo, en principio, quedaría en esos 3 aspectos y, sobre todo, generar ilusión. El mes pasado venimos de organizar una jornada en el Parque Natural de Baixalimia y Serra do Xurés, que también es reserva transfronteriza con Portugal, donde los agentes locales realmente vinieron a descubrir y valorizar todo aquello de lo que podían vivir del parque. Y ellos mismos se sorprenden, bueno, pues todos juntos vamos aprendiendo y se sorprenden de las posibilidades que tienen estos espacios. Así que creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando. Gracias, Marisol. Yo lo que aunque cada uno representáis entornos naturales muy naturales y urbanos, sociales muy diferentes, sin embargo, todos apuntáis en estos retos a poner a la sociedad, ya sea la urbana o el paisanaje, a ponerlos en el centro del debate, ¿no? Y parece que desde vuestra perspectiva la gestión bien del uso recreativo, del uso público, de los visitantes que acuden y que hay que gestionar de una manera sostenible, como de la necesidad que tienen el entorno vinculado a los parques, el entorno rural de sentirse que pertenece, ¿no? Que pertenece y que puede tener un desarrollo económico gracias a esas figuras de protección. Al final se vuelve a poner de manifiesto un poco qué es la conservación, ¿no? ¿Qué se entiende por conservación? Esta mañana en la mesa de la Ley de Montes se ha vuelto a poner de manifiesto. Conservación, yo creo que es algo que la percepción social ha cambiado, incluso me atrevo a decir que por las propias organizaciones ambientalistas, que ya no mantienen esas posturas, digamos, tan
de no tocar, conservar es no tocar, y ahora la perspectiva yo creo que es completamente distinta, ¿no? Estamos un poco en ese punto entre todos de entendernos. Y en ese sentido yo os preguntaría cuáles son los mayores retos. Vamos a abordar un poco ambas cuestiones, ¿no? Los mayores retos de gestionar el uso público en los parques, en los espacios protegidos. Y por otro lado, cómo buscar esa unión, ¿no? de poder tener un desarrollo económico, un desarrollo social, que indudablemente viene también vinculado al uso público, ¿no? Porque hay ingresos indirectos, economías indirectas que están vinculadas a las visitas de una sociedad que vive muy lejos de las zonas protegidas, ¿no? Entonces, yo si queréis empezamos también por aquí y adelante, Irene. Bueno, yo creo que estamos efectivamente en una etapa de transición, la llamaría yo, donde la gente empieza a entender que hay que hacer cosas, que conservar implica gestionar, ¿no? Pero estamos en ello. Yo creo que no todo el mundo lo tiene claro todavía. Estamos en ese proceso. Después, con respecto a las poblaciones locales, es cierto, veo muy importante que aquellos habitantes de los núcleos de población de los espacios protegidos puedan hacer su vida y tener cierta actividad y vivir en sus pueblos, ¿no? Entonces, para eso es súper importante compaginar temas como la caza, como el aprovechamiento de los pastos, la ganadería, la agricultura. Entonces, tenemos grandes conflictos en esos temas entre gente más urbana que quiere el espacio natural como si fuera un parque de ocio y la gente más rural que quiere seguir haciendo su vida, los usos tradicionales, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo también cuando regulamos y cuando gestionamos por la conservación de usos tradicionales, que no es un vale todo. O sea, no pueden ser tampoco los parques, creo yo, parques temáticos, ¿no? Que el riesgo en Madrid es ese, ¿no? Que se nos conviertan los parques en parques temáticos como si fueran el zoo o el parque de atracciones. No es eso, hay que guardar un equilibrio entre usos tradicionales, el uso público, que por supuesto los madrileños tienen que poder ir a sus espacios naturales y disfrutar y utilizarlos con cierto orden y siempre de forma compatible con la conservación, y respetando también a los pueblos. Y luego hay un tema que no hemos tratado y que yo creo que hay que tener también muy en cuenta, y es que hay propiedad privada en los espacios naturales. Entonces, claro, nosotros tampoco podemos gestionar una propiedad privada como queremos, ¿no? Sin tenerlo en cuenta. Entonces, al final eso es importantísimo. Tenemos el 60% de la propiedad es privada en los espacios naturales protegidos. Entonces, esos propietarios hay que tenerlos en cuenta, hay que darles opciones, hay que permitir que hagan cosas en sus fincas. Y bueno, pues al final efectivamente es un equilibrio bien difícil, ¿no? Donde yo creo que hay que escuchar mucho e intentar que todas las partes tengan cabida en esta conservación. Si no, no lograremos que se pueda hacer gestión en los parques, en los espacios naturales. Sí, complicado. Y eso que comentabais, no sé si Germán puede aportarnos más información respecto a esta gobernanza de la propiedad privada cuando se encuentra dentro de los espacios protegidos, porque el riesgo de abandono ya es grande cuando los espacios no lo están. Entiendo que la situación se complica, ¿no? Pues sí, lo que decía Irene, aquí al final la realidad y el secreto se llama escuchar. Y se llama escuchar a la gente del campo, que no es tan difícil. Determinada parte de la sociedad, determinada gente, pues se ha arrogado la representación del campo sin saber diferenciar, como vulgarmente se dice, una col de una lechuga. Y así nos ha ido el tema, ¿no? Pero además, como bien decías, y retomando el asunto de la propiedad privada, fijaros, Monfragüe tiene un 50% aproximado de propiedad privada, a la que, bueno, pues habría que preguntarle. Yo cuando vendía ahora de viajes desde Extremadura, me mandaba una carta al presidente de la asociación de Monfragüe, esto es verídico. Bueno, mejor no os cuento lo que me decía, ¿no? De todo menos bonito. Y eso que en este poco tiempo que llevamos, pues hemos conseguido devolverle a Monfragüe algo que le robaron
que fue el control poblacional de los ungulados. Se ha pasado y además devolvérselo a los privados, que se puede hacer en terrenos privados, naturalmente con las condiciones que establece la propia ley de parque, que no son pocas y que, bueno, pues habrá que estudiar también su oportunidad y su positividad, que para mí no es ninguna, pero es verdad que me decían: oiga, pero ¿usted sabe que el 50% de Monfragüe no es suyo? Y tienen razón. Es que el 50% de Monfragüe es de los propietarios de Monfragüe. Y se les prohibía, afortunadamente también hemos cambiado el PRUG, no tanto como hubiéramos querido, porque esta sociedad que va evolucionando en transición, como también decíamos, pues tiene que tener mucho cuidado porque te disparan de los lados. Y te disparan de los lados quiere decir que te llevan a un procedimiento judicial que te paraliza cualquier opción de renovación hacia esa transición lógica, natural y que nos pide el paisanaje, como tú bien dices. Con lo cual, pues hay veces que no se entiende esa parsimonia o esa tranquilidad o esa medida desde el equilibrio, poquito a poco, para ir consiguiendo cosas. Pero yo entiendo a esos propietarios a los que un PRUG les prohibía entrar en su finca. Les prohibía entrar en su finca. O les prohibía explotar su actividad corchera en su finca. ¿Con qué motivo? Con motivo de la ignorancia más supina, porque decían que el aprovechamiento del alcornoque no era tradicional, donde el alcornoque todavía se ha sacado. Como sabéis, si no yo os lo cuento, pues el alcornoque empieza a tener aprovechamiento corchero a partir de 25 años aproximadamente. Y por tanto, como aquí vemos la historia en el corto, pues consideraban desde algún punto de vista pseudoecologista que no existía ese aprovechamiento. No existía, ¿no? Es que tienen que pasar 25 años para que se aproveche. Y se prohibía al propietario de la finca que lo aprovecharan. Y con el dinero de los extremeños le pagábamos la indemnización al propietario de la finca. Por algo que no solamente no hacía ningún daño al medio ambiente, sino que es ni más ni menos que la causa por la que existen los alcornoques, porque si no hubiera corcho no existirían. Bueno, pues tantas cosas como esas, ¿no? Hay que respetar la propiedad tiene un valor importantísimo en la aportación que hacen a los parques. Yo este año, cuando se quemaba esta finca en Monfragüe, fue un trocito muy pequeño, 2-3 hectáreas, pues me fui al día siguiente desde la finca donde había salido, la colaboración con la propiedad fue total. Forma parte de su sentimentalismo y se lo estamos robando. Entonces se trata de que se disfrute por parte de la sociedad de esas fincas privadas, pero sin robarle a los propietarios lo que es suyo. Y por tanto, dentro de lo que se pueda hacer, hay que darles el protagonismo que sin duda tienen, porque si no, ¿cuál es la motivación que tienen estos señores? Abandonan la finca, se van y al final dejan un patrimonio que es verdaderamente no solamente suyo, sino que, como yo digo muchas veces, no es una herencia, sino que es un legado que se pasa a las siguientes generaciones. Pues hay que trabajar con ellos y hay que entenderlo. A mí todavía no me entienden, pero procuro que me entiendan. Fijaros si no me entienden a mí, figuraros si no me entienden a mí, lo que entenderían antes. O a lo mejor de ahí viene ese tema. Pues le voy a pasar a Alfonso la pregunta un poco de cómo se puede garantizar la conservación con esa dinamización socioeconómica, ¿no? Ese problema que ponías de manifiesto, ¿cómo lo estáis haciendo en Aragón o dónde precisamente encontráis esas dificultades para poder incentivarlo? Bueno, de los cerca de 49, cerca de los 50.000 kilómetros cuadrados que tiene Aragón, el 30% prácticamente son espacios naturales protegidos. Nosotros ya empezamos la legislatura uniendo la misma consejería al turismo y al medio ambiente.
Nosotros creemos que en Aragón el medio ambiente está totalmente e intrínsecamente ligado al turismo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una persona viene de Madrid, de Badajoz, de Baleares a ver un espacio natural protegido, como puede ser el Parque Nacional de Ordesa o cualquier parque natural de los que tenemos 4 parques naturales. Ahora vamos a hacer uno en Teruel, que no tiene ningún parque de Teruel, vamos a hacer el Parque Natural del Rodeno. Pues viene a ver un espacio natural protegido, pero yo creo que vienen a algo más. Vienen a ver si encuentran alguna posibilidad de desarrollo. Hay mucha gente que ha venido y se ha quedado porque ha visto que le gusta quedarse y le gusta el paisaje y quiere hacerse su vida en ese espacio, ¿no? Entonces tenemos que brindarle la posibilidad de que se pueda establecer. Yo creo que el turismo que ha traído a esta persona a ver ese espacio natural, a un turismo medioambiental, al final acaba siendo un turismo económico. Acaba siendo un turismo económico, acaba yendo en contra del abandono. Perdonad, es que tengo una mañana con el tema de la peste porcina africana que me va a impedirme quedarme esta tarde y tengo que marchar a Zaragoza. Entonces me están llamando desde el gabinete y ya se lo he cortado 2 veces. A la tercera ya no podré. Bueno. El abandono de los pueblos viene como consecuencia de que en un momento determinado no pudieron desarrollarse. O sea, tenían el mejor sitio para vivir del mundo, abrían la ventana y tenían las fotos que todos tenemos puestas de póster. Ellos no hace falta tener póster, lo tienen, pero sin embargo no se podían desarrollar, porque la limitación era de tal manera que le impedía, como acaba de decir Germán, poder sacar o explotar sus territorios, ¿no? Eso le llega a cabrearse mucho y abandonar el medio rural, abandonar el pueblo e irse. Y a que no venga nadie más. Es un pez que se muerde la cola, ¿no? En algún momento hay que cortar. Yo creo que la modificación que todos estamos llevando a cabo de nuestro club, yo creo que lo que estamos haciendo es facilitar a que la gente pueda volver a recuperar. Y en eso estamos. Y la gente está volviendo a venir en los pueblos. El otro día la semana pasada tuvimos la conmemoración del 30 aniversario del Parque de Poset Maladeta, Parque Natural, que fue premiado con el mejor parque natural por Expo Aire hace 2 años, que ha tenido muchísimos otros premios. Está en un valle precioso, que es el Valle de Benasque, el Valle de Gistain, el Valle de Montanui. Yo creo que no solamente es que el parque ha cambiado para bien, sino que la vida de la gente se ha visto muchísimo más modificada en cuanto a economía, en cuanto a gestión de la población y en no abandonar los espacios y los pueblos, porque han encontrado un sitio donde poder desarrollar su actividad económica, porque al final lo que queremos todos es tener salud y tener trabajo. Y si tenemos una carretera que me pueda llevar al sitio donde tengo la salud y el trabajo, pues genial, ¿no? Entonces tenemos que hacer carreteras, tenemos que facilitarle el asentamiento, tenemos que, no como decía, por supuesto, que todo vale, como decía Irene y Marisol, de que hacer parque... la gente tampoco quiere hacer un parque de atracciones en un espacio natural protegido, pero tampoco quiere que le limiten el poder vivir. Por supuesto que todos los parques hay un monte de utilidad pública, pero una mayor parte son propiedad privada. Por lo tanto, vamos a facilitarle la labor dentro de la sostenibilidad que vamos a marcar. Yo creo que todos tenemos sentido común. Nosotros no somos ningunos locos que vamos a destruir la conservación del hábitat y vamos a volver otra vez a hacer pistas que van a machacar. No, si yo quiero hacer una pista forestal asfaltada en el Parque Natural de Guara es para facilitar la vida de la gente que allí hay, que prácticamente ya no quedan, para darle una salida en caso de un incendio, que puedan tener una vía de escape que no tienen y para que puedan sacar su madera, que en estos momentos no la pueden sacar porque no hay manera humana de poder salir de allí. Entonces, bueno, como decía Germán, hay mucha gente que está en contra de esto, que ven o piensan que lo que ellos dicen
y piensan es lo único que vale y es su verdad supina, llevan a un juzgado, paran el trabajo, un juez te paraliza cautelarmente hasta que puede pasar 1 año, 2 años. Entonces, todo esto es lo que tenemos que trabajar para que la ganadería extensiva siga volviendo a recuperar los pastos de alta montaña en la parte de Ordesa y Monteperdido. La parte de Añisclo prácticamente se ha abandonado porque ya no hay gente que esté llevando ganadería extensiva. Entonces los pastos se transforman por erizones que son inservibles, que no valen para nada, lo único que hacen es material combustible, porque los pastos, el uso del suelo se ha cambiado. ¿Por qué? Por falta de ganado, por falta de gente que pueda llevarle ganado. Vamos a facilitarle que puedan estar y puedan vivir y el ganado volverá a recuperar su espacio. Pero yo entiendo, al final, le trasladó la pregunta a Marisol, que esto que estáis poniendo vosotros de manifiesto quizás pasa por una revisión normativa, ¿no? Una modificación, una revisión de la legislación que está encima de los espacios naturales. No sé cómo lo ves tú, Marisol. Sí, totalmente. En concreto, y al hilo también conecto un poco con lo de Germán, con lo de la actualización que es necesario, ¿no? No es lo mismo hablar de espacios naturales protegidos hace 10, 15, 20 años que ahora. Realmente en Galicia, pues afortunadamente desde el año 19, que considero que es bastante reciente, se han modificado todos los planes, se han aprobado todos los planes de gestión de los parques naturales, con lo cual entre el 19 y el 23, bueno, han transcurrido 2 años, han sido sometidos pues a alegaciones, información pública, consulta pública, en el que ya quedan reflejadas esas inquietudes, ¿no?, de las personas que viven, sobre todo particulares, del área de influencia de los parques y también de las asociaciones. Al hilo de que a veces las asociaciones, y yo que he estado de parlamentaria durante unos años, es una bipolarización a veces, que no son congruentes muchas asociaciones en su forma a la hora de enfrentarse al parque natural, porque te piden ampliación de, por ejemplo, Red Natura, pero luego tú vas a sus ayuntamientos donde ellos están gobernando y en ninguno la quieren. Quiero decir, es que hay que hablar claro, o sea, ¿por qué nos estás impidiendo a que esos usos tradicionales, que a veces pues el mantenimiento de un simple camino, los pastizales, pues te pueden llevar a tener mucho mejor conservado? Y sigo insistiendo en esa compatibilidad de los propietarios, de que tengan sus propiedades lo mejor posible, y ahí, hasta donde no llegan, nosotros estamos intentando hacer compra a propietarios para hacernos en los parques naturales con más superficie pública, para aquellos propietarios, bueno, pues que no quieran o no puedan mantener, pues nosotros proceder a esa compra. Por ejemplo, en Fragas de Leume hemos comprado 206 parcelas y en ese camino queremos seguir, y siempre concienciando que sus propiedades les sean rentables, pero rentables conservando el territorio y al mismo tiempo que le permita pues esas actividades tradicionales, esas actividades recreativas, de turismo, porque todo tiene que estar vinculado. Y si vamos un poquito más allá, incluso en esos espacios naturales, junto con el turismo que se pueda vivir y al mismo tiempo conservar, queremos incluso impulsar a que se genere empleo, porque yo creo que es la forma de que la gente y entre todos conservemos lo que tenemos, que estamos en el camino de potenciar todo aquello que se produzca en un espacio natural protegido con la marca natural. Y yo creo que será más gente la que quiera acercarse, será más gente la que quiera instalarse y podamos, con esa legislación, como tú decías, unificada, quiero decir, y donde la participación sea máxima, sea pues de todos los colectivos, porque todos tenemos que opinar y todos tenemos que aportar, que eso es lo importante. Y probablemente con las aportaciones de todos, de los que gestionamos, de los propietarios, de la gente que quiere ir a disfrutar del uso público de un parque y de la gente que quiera vivir en un parque, probablemente tengamos esos espacios naturales pues mejor protegidos y con más actividad, pero que redunde sobre todo pues en la conservación del medio ambiente. Gracias. Me están diciendo que estamos ya en el límite del tiempo. Os voy a pedir en 30 segundos a cada uno, pensando 30 segundos en 2035 como horizonte, qué reto, qué desafío pensáis que deberíais abordar
para bueno, cumplir todas las expectativas, todo lo que habéis estado comentando ahora mismo? ¿Cuál es el más importante? Irene, ¿para ti? 30 segundos. Un poquito 40. más. Bueno, lo más importante, yo creo que hay que hacer una gran labor de renovación normativa, por resumir. Nosotros estamos ahora con una nueva ley de caza, que andábamos con la del 70 estatal. Estamos también renovando los planes de ordenación y una modificación de la ley forestal, porque si no, no puedes hacer gestión. Y el otro gran reto es la gestión, ¿no? Tenemos que hacer una gestión forestal activa, por un lado, y aumentar nuestras inversiones en restauración de la naturaleza en general. Esto en 30 segundos. Muy bien, perfecto. Germán. Bueno, 30 segundos y algo más, pero muy importante devolver el campo a su gente. Ese sería el principal tema. Y siguiendo con lo que decía Irene, efectivamente, eso cómo se hace, pues modificando de punta a cabo todos los planes de uso y gestión, todos. Fijaros, voy a poner un ejemplo, aunque sea un poquito más de 30 segundos. En Monfragüe, el plan rector de uso y gestión, si había una avería en el abastecimiento de agua a un pueblo, tenía que solicitarse la autorización para reparar esa avería al patronato de Monfragüe, que tardaría aproximadamente, y en el mejor de los casos, 15 días en reunirse. Tendríamos al paisanaje sin agua, para que no se moleste el lirón careto. Bueno, vamos a darle un poco la vuelta a las cosas y pongamos en su sitio a la persona, y especialmente a la persona que vive en el campo, que es la que tiene toda la culpa de que el campo sea hoy un espacio natural envidiable. Al menos en Extremadura lo estamos haciendo. ¿Ya? ¿Me he pasado un poquito? Sí, estás bien. Alfonso, ¿no? Igual te sales por la peste africana, ¿no? No, eso es otra difícil. historia. Yo seguiría trabajando como estamos haciendo ahora. Tenemos que quitar a los demagogos, que hay muchos, que me dicen que no me autorizan a cazar, pero sí me autorizan a controles poblacionales. O sea, la misma persona que me autoriza un control poblacional me dice que no se puede cazar. Esto es absurdo, ¿no? O sea, y eso, ¿cómo se hace? Pues escuchando a la gente, como decía Germán, a la gente del lugar, a que te transmitan sus problemas, haciéndole partícipe y luego tomando las decisiones con ella y quitándonos a demagogos, que tenemos muchos. De esa manera hemos conseguido hacer un nuevo parque natural en Teruel, un parque natural en Aragón, el primero de Teruel, y en marzo o en abril vamos a tener en Aragón, por primera vez en la historia, desde que se extinguió, la presencia del lince ibérico, que estáis todos invitados en marzo o abril, que lo soltaremos con la colaboración de los andaluces, etcétera, ¿no? Entonces, yo trabajaría por ahí. Muy bien. Pues gracias, Marisol. ¿Para cerrar tú? Pues yo ya para cerrar, yo creo que lo más importante es gestionar con feedback, ¿no? Saber qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en un parque, estar de la mano de la gente, escucharlos y también hacer pedagogía. A raíz de los incendios hicimos un pequeño tour por las 4 provincias, porque Red Natura empezó a generar mucha confusión, los espacios protegidos, y no hay cómo acercarse y en cualquier auditorio aclararle a la gente que puede salir a coger setas, piñas, que puede cortar la leña en su finca, y porque yo creo que tenemos que, por un lado, seguir con la gestión y la conservación, y la otra, seguir avanzando para que la gente pueda vivir y volver a las actividades tradicionales, pero sobre todo aclarar y hacer pedagogía, porque hay mucho bulo y mucho tabú también en el ámbito de los espacios naturales. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos tocado muchas cosas, desafortunadamente sin poder profundizar en ellas. 4 comunidades autónomas con problemas muy similares, aunque las características son muy distintas. Os agradezco mucho vuestra participación, me ha encantado, habéis sido moderados y concretos. Y nada más, espero que os vaya bien y que vuestros deseos para el 2035 se vean cumplidos. Es un momento de pedir deseos. Pues gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.